Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Decidme, que levante la mano a quien no se le ha ido los ojitos mirando un escaparate de bollería industrial. ¿Verdad que apetece y a todo el mundo nos encanta? Bueno, pues la receta de hoy es simplemente espectacular, porque vamos a preparar un maravilloso brioche, súper tierno, esponjoso, relleno de crema pastelera. Buenísimo, y lo mejor es que es sin horno, y esta receta es tan buena y la masa es tan espectacular que lo puedes cocinar a la sartén, frito u horneado, así que no te pierdas esta maravillosa receta. No me entretengo más y vamos con los ingredientes. Porque hoy toca un maravilloso pan dulce sin horno. Y aquí tienen los ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta, como siempre, en gramos, en tazas y también en inglés. Y comenzamos con la preparación de la masa. El primer paso va a ser activar la levadura. Por eso, en un recipiente amplio desmenuzamos la levadura fresca de panadero. Y a continuación le ponemos la leche tibia y con la ayuda de un tenedor o una cuchara removemos bien para que se disuelva. Y del total que te doy en la receta, le tomamos media cucharadita aproximadamente de azúcar y una cucharada y media de harina. Seguimos removiendo bien hasta que se disuelva completamente. Tapamos y dejamos reposar en un lugar cálido de 10 a 15 minutos. Y ahora vamos con los ingredientes secos. En el bol de la amasadora ponemos la harina de todo uso y le añadimos el azúcar y la sal y removemos bien. Es exactamente el mismo paso si quieres hacer la masa a mano. Sigue exactamente el mismo orden. Después de acabar con los ingredientes secos, vamos a ir añadiendo los ingredientes húmedos. Es muy importante que tengamos todos los ingredientes a temperatura ambiente. Después de añadir los huevos ya tendremos la levadura bien activada. Lo sabrás porque le ha salido una buena cantidad de espuma en la superficie. Añadimos toda la leche con la levadura activada al bowl de la amasadora y a continuación le ponemos la esencia de vainilla. Y ya solo nos quedaría por añadir a la masa la mantequilla, que también la tenemos a temperatura ambiente. Y vamos a comenzar el amasado. Lo que te voy a decir ahora mismo vale tanto para el amasado a máquina como el amasado a mano. Lo primero que vamos a hacer se conoce como frexado, que simplemente es unir todos los ingredientes hasta que tengamos una masa. Y dependiendo si lo haces a máquina o lo haces a mano, te tomará un poquito o más tiempo. Normalmente en 1 o 2 minutos ya tendremos lista la masa, es decir, ya se habrá integrado completamente los ingredientes, como puedes ver ahora mismo en la imagen del vídeo. Bueno, pues en ese momento tendremos que amasar durante 3 minutos si lo hacemos a máquina. Pasado ese tiempo le ponemos la mantequilla y tendremos que seguir amasando durante 7 minutos más, es decir, 10 minutos de amasado en amasadora. Si lo haces a mano te tomará aproximadamente 20 minutos. Quiero que te fijes muy bien en la textura de la masa. Va a parecer que la masa queda demasiado blanda. Bueno, no te preocupes porque esto es bastante normal. Es muy importante que pongas en la mesa de trabajo un poquito de harina y vas a ver que con la harina vas a poder formar perfectamente una bola. Y ya estamos listos para el primer reposo de la masa. Tomamos un recipiente amplio, le ponemos un poquito de harina en la parte de abajo y también le pondremos un poquito de harina en la superficie de la masa y dejaremos reposar la masa en un lugar cálido de 1 hora a 1 hora y media. Y mientras la masa va fermentando, vamos a preparar una deliciosa crema pastelera rápida. Y aquí tienen los ingredientes que vas a necesitar para hacer la crema pastelera, en gramos, en tazas y en inglés. Y el primer paso de la receta de la crema pastelera es muy sencillo. Vamos a separar las claras de las yemas de 3 huevos. Y cuando ya lo tengamos listo, empezaremos ya con la receta. Las claras las puedes reservar para hacer más adelante, por ejemplo, un merengue. Nos quedamos solamente con las yemas y le añadimos directamente todo el azúcar. Y con la ayuda de unas varillas removemos bien. A continuación le ponemos un poquito de la leche que tenemos a temperatura ambiente y le vamos añadiendo poco a poco la maicena sin parar de remover para que no nos quede ningún grumo. Y cuando ya veas que la maicena queda bien disuelta, vamos añadiendo poco a poco el resto de la leche y ya solamente nos falta aromatizar nuestra crema pastelera, a la que le pondremos un poquito de esencia de vainilla. Removemos bien y ya estamos listos
para llevar la crema pastelera al fuego. Como ves, es una receta súper sencilla. En un cazo o una olla ponemos la mezcla de la crema pastelera y a una potencia de fuego media vamos removiendo constantemente sin parar de remover hasta que veas que la crema pastelera empieza a espesar. Justo cuando ya veas que está bien espesa, apagas el fuego y sigues removiendo durante 1 o 2 minutos hasta que ya tengamos la crema completamente lista. Y ya lo único que nos queda es pasarla a otro recipiente y taparla perfectamente con papel film. Es muy importante que pongas el plástico tocando la superficie de la crema para evitar que se nos seque en la superficie. Y ahora dejaremos enfriar fuera de la nevera y después a la nevera. Y aquí tenemos la masa de nuestro pan dulce en bloque, que ya está bien fermentada. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es quitarle este aire que se ha producido durante la primera fermentación. Es importante que te ayudes también con un poquito de harina si fuera necesario. Dividimos la masa en 2 bolas exactamente iguales y una de ellas la vamos a reservar. De esta forma trabajaremos más fácil y cómodamente. Una de las porciones lo que hacemos es estirarla como si fuera una barra y la vamos a dividir en 6 partes iguales. Si dispones de una báscula, pesa porciones de entre 70 a 75 gramos. Y ahora cada porción simplemente la vamos a bolear, es decir, la vamos a dejar rodar sobre la mesa de trabajo. Y ahora cuando ya tengas hechas las 6 bolas, vamos a dejarla reposar bien tapada durante 10 minutos. Este reposo es muy importante, ya que nos permitirá poder estirar después la masa con muchísima mayor facilidad. Y podemos aprovechar este tiempo de reposo de la masa para pasar la crema pastelera a una manga. También te recomiendo aprovechar este tiempo para prepararte una bandeja o un plato con un poquito de harina, donde iremos colocando los panes dulces una vez formados, y gracias a la harina evitaremos que se nos peguen. Y bueno, ya estamos listos para empezar a formar el pan. Tomamos una porción, le ponemos un poquito de harina por los 2 lados y con la ayuda de un rodillo empezaremos a estirar. Acuérdate de cuando estires por un lado dar la vuelta completamente a la masa para evitar que se te pegue a la mesa de trabajo. Si fuera necesario, ayúdate con un poquito de harina. Y cuando ya tengas un disco o un rectángulo de unos 15 centímetros de ancho y 15 centímetros de largo, le ponemos la crema pastelera, que como has visto, gracias a la manga, se rellena con mucha facilidad. Y simplemente hacemos una doblez cada una por un lado. Luego, desde fuera hacia adentro, envolvemos completamente la crema y enrollamos con la ayuda de los dedos. Y cuando ya tengas la barra lista, vamos pellizcando justamente en las esquinas para cerrar. Le damos la vuelta y ahora tomamos lo que es el cierre y con la ayuda de los dedos vamos pellizcando. De esta forma vamos a asegurarnos bien de que queda totalmente cerrado. Y una vez listo, le damos la vuelta y ya estamos listos para dejarlo reposar encima de la bandeja enharinada. Y aquí quiero mostrarte bien de cerca cómo se haría. Una vez que ya tienes la longitud adecuada, le ponemos el relleno. Hacemos primero una doblez por un lado y otra doblez por el otro. Y ahora cubrimos completamente la crema y vamos sellando con los dedos. Vamos enrollando completamente, como ves, despacito. Aplastamos justo en las esquinas, le damos la vuelta y empezamos a pellizcar el cierre para dejarlo completamente cerrado. Y listo, haremos exactamente igual con el resto de los panes. Y ya solo nos queda esperar el último reposo, que será hasta que doblen su volumen, que aproximadamente te tomará de 30 a 45 minutos. Y ya estarán listos para cocinarlos, y te voy a mostrar cómo hacerlo de 3 formas diferentes. Comenzamos con la primera, que es en la sartén. Ponemos la sartén a calentar unos 10 minutos antes y le vamos a poner un trocito de papel de horno y lo vamos a engrasar tanto por arriba como por abajo. Tanto el precalentamiento de la sartén como el cocinado siempre será a un fuego bajo y tenemos que tener siempre la tapadera. Ponemos primero un pan para hacer la prueba y lo cocinaremos unos 5 minutos por cada lado. A los 5 minutos le damos la vuelta. Si te toma demasiado color, tendrías que bajar el fuego. Si ocurre al revés, tendrías que subirlo. Y pasado 10 minutos de cocinado, ya tendríamos el pan completamente listo.
Y después de haber hecho la prueba con solamente un pan, ya podemos poner más cantidad. Como ves, se manejan perfectamente y con la ayuda de una espátula o una espumadera los puedes agarrar sin ningún problema. Y repetimos exactamente la misma operación, unos 5 minutos por cada lado. Y ahora te voy a mostrar cómo hacerlos fritos. Tenemos que tener el aceite bien caliente, aproximadamente a 180 grados. Ponemos directamente el pan. Tienes que fijarte que el aceite burbujee pero levemente. Si te sale burbujas demasiado grandes, quiere decir que el aceite está demasiado caliente. Y en unos 30 segundos a un minuto por cada lado ya tendrías el pan completamente listo. Lo sacamos a una bandeja o un plato con papel absorbente, le quitamos el exceso de aceite y a continuación lo pasamos por azúcar. Y ya estaría listo. Esta versión me recuerda a los pepitos de crema de toda la vida, o como se llaman aquí en Andalucía, susos. Repetimos la operación. Con la ayuda de una espátula o una cuchara tomamos el pan y lo dejamos caer levemente sobre el aceite. Cuando ya veas que se empieza a dorar por cada lado, aproximadamente un minuto por cada lado, ya lo tendríamos listo. Le quitamos el exceso de aceite y lo pasamos por azúcar. Este es una auténtica maravilla. Pero si los quieres hacer al horno, también te voy a enseñar cómo los puedes hornear. Tenemos que tener el horno precalentado a 180 grados centígrados, con calor arriba y abajo siempre que sea posible. Y antes de meterlos al horno, los vamos a pincelar con un poquito de leche, para darles un color doradito mucho más atractivo. Ya tengo el horno precalentado a 180 grados y lo único que me queda es introducir la bandeja en el horno. Y lo vamos a dejar cocinar aproximadamente entre 12 a 15 minutos. Cuando ya veas que tienen el color que te gusta, ya los puedes sacar y ya los tendríamos completamente listos. ¿Verdad que tienen buena pinta? Bueno, te aseguro que están maravillosos. Y para terminar, los que hemos hecho en la sartén, que te recuerdo que son sin horno, le ponemos un poquito de azúcar glass por encima. Y fíjate muy bien en la ternura de nuestro pan dulce. Bueno, es simplemente espectacular. Quiero que te fijes en la miga, súper esponjosa y tierna, con este relleno de crema pastelera que tiene, que es un auténtico espectáculo. ¿Verdad que tienen buena pinta? Bueno, pues no te puedes ni imaginar lo buenísimos que están. Y si te gustan fritos, pues fíjate en la pinta que tienen nuestros pepitos de crema de toda la vida. Un auténtico espectáculo. Así que no sé a qué esperas. Tienes que preparar esta maravillosa receta. No te vas a arrepentir. Y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te queda alguna duda, ya sabes que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y si no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan, ¿a qué esperas? Suscríbete para no perderte ninguna de las fantásticas recetas que subimos todas las semanas. Y te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra fantástica videoreceta.